Lungta, que en tibetano significa caballo de viento, representa la fuerza vital que lleva oraciones, buenos deseos y enseñanzas budistas a las 10 direcciones. Como las banderas tibetanas que ondean en lo alto de templos, montañas o cruces de caminos, este podcast se ofrece como una bandera sonora, palabra viva que habita el espacio y se entrega al mundo con la voz del Lama Tony Karam. Esta práctica de meditación se intitula Imaginar la propia muerte. Y la idea es aprovechar una de las herramientas más poderosas a las que los seres sensibles tenemos acceso, que es la fuerza de la imaginación. ¿Sí? Insisto, no olviden que el objetivo fundamental de todas estas diferentes prácticas es fortalecer en buena medida Namso Lamsum, o los 3 principales aspectos del camino: la renuncia, el espíritu y la emergencia definitiva, a lo que dicha renuncia por naturaleza pretende se nos conduzca, que es al refugio, en este caso en la triple joya y las 3 raíces. Después, la generación de la mentalidad altruista, la bodhicitta, tanto la bodhicitta aspiracional como la bodhicitta de aplicación, la relativa y la absoluta, y después el cultivo de la sabiduría, que, recuerden, desde la perspectiva del Buddha-Dharma se refiere a dilucidar con corrección y precisión las diferencias que naturalmente existen entre las apariencias y la realidad, ¿sí? La manera en que los fenómenos a nosotros ordinaria y habitualmente aparecen y se presentan, que como una hipótesis primaria de trabajo la tradición budista señala y exalta, no corresponde a la manera en que estos realmente existen. Recordarán cómo a nosotros los fenómenos, toda apariencia, a nuestras bases sensoriales se presenta como si fuera permanente cuando es impermanente. Se presenta como si fuera independiente cuando es dependiente. Se presenta como si fuera unitaria cuando es compuesta. Se presenta como estable cuando es cambiante e inestable. Se presenta como dotada de una identidad intrínseca o realidad objetiva, ¿verdad? Cuando en realidad la identidad con la que cuenta es relativa y temporal. Y pareciese como si dichas apariencias todas poseyeran cualidades sustanciales determinadas, ya sea positivas, negativas o neutras. Por cierto, lo que en nosotros detona la aproximación aflictiva del apego y la aversión, que a su vez se complica en el resto de las distintas aflicciones y en la recurrencia incontrolable del dolor y el sufrimiento. Esto es lo que en términos generales llamamos samsara. La existencia precisamente condicionada por qué matriz: la cognitiva de la ignorancia, el apego y la aversión. ¿Ok? Bien, entonces en esta práctica de meditación vamos a aprovechar esa maravillosa facultad de la conciencia humana, que es la imaginación, para tratar de hacer presente un modelo que nos permita vislumbrar la condición con la que, no certeramente, porque estamos utilizando la imaginación y antelándonos al futuro, pero que probablemente caracterice a nuestra transición de muerte. Entonces la idea es que dentro del contexto meditativo imaginemos las circunstancias que pensemos podrían detonar nuestra transición de morir. Visualizar, por ejemplo, el sitio en el que imaginamos nos pudiésemos encontrar al enfrentarnos a esa transición. Observar cuáles pudiesen ser las reacciones de nuestros amigos y familiares a este evento, ¿verdad?, de la vida. El tratar de explorar cómo es que se siente, pues, deambular por esa transición, cómo se siente el morir, qué atraviesa por nuestra mente durante ese momento y transición, ¿verdad? Y preguntarnos o investigar, por ejemplo, partiendo de que algún día vamos a tenernos que confrontar con la transición de la muerte, utilizando a esta como un referente, ¿verdad? En consecuencia de la misma, el investigar y cuestionarnos lo que es realmente o debiese ser realmente importante y prioritario en la vida, ¿sí? Y recuerden, usamos siempre ese triple criterio. Perdón, lo que nos pueda aportar bienestar genuino, lo que nos pueda preparar para la muerte
y lo que podamos llevar con nosotros en esa difícil y compleja transición, ¿no? ¿Qué nos puede aportar bienestar genuino? Pues un estado y condición óptima de salud mental y emocional, que recordarán, y desde la perspectiva del Buda Dharma, no puede desarrollarse en independencia del cultivo de los 4 equilibrios. El equilibrio en la facultad del deseo y la volición, el equilibrio en la facultad de la atención, el equilibrio en la facultad cognoscitiva y el equilibrio en la facultad emocional, ¿sí? Para empezar, el equilibrio en la facultad de la atención y de la cognición son unos que nosotros abordamos a través del segundo de los 3 aspectos del camino, o peldaños o constitutivos del mismo, que es el del samadhi, ¿se acuerdan? Palabra que significa o señala la importancia de desarrollar la cercana aplicación o posicionamiento de la mente y atención, ¿verdad? Y que dividimos en el samadhi de el shamatha, el de la pacificación, esto es la cercana aplicación de la atención o el cultivo de la presencia mental orientada a la pacificación, y el cultivo de la cercana aplicación de la atención o de la aplicación de la atención sobre el análisis introspectivo, primariamente la naturaleza de la realidad y las causales del sufrimiento y la aflictividad, el samadhi del vipassana, ¿se acuerdan? Entonces, la cercana aplicación de la atención centrada en la concentración y la cercana aplicación de la atención o el cultivo de la presencia mental centrada en la investigación de la realidad, las marcas de la existencia y muchos tópicos vinculados centralmente a la propuesta de desarrollo evolutivo que nos plantea y comparte el Buda Dharma, ¿sí? Entonces, el bienestar genuino es uno que nosotros no podemos distanciar del cultivo de este estado y dimensión óptima de salud mental y emocional a través del cultivo de estos diferentes equilibrios que acabo de señalar. El de la facultad del deseo y la volición, que en esencia se refiere a desarrollar decisiones y aspiraciones concordantes a las causas genuinas del bienestar duradero para nosotros y los que nos rodean, y evitar pues las aspiraciones y deseos que operan de forma contraria, que degradan las causas genuinas del bienestar duradero para nosotros y los que nos rodean, ¿sí? El desarrollo del equilibrio de la atención, el samadhi del shamatha, de la pacificación, el desarrollo del equilibrio cognitivo, el samadhi del vipassana, ¿verdad? Y finalmente el equilibrio emocional, que depende de muchas variables, pero también de nuestro estilo y forma de vida. ¿Ok? Entonces, es muy importante trabajar de esta manera. Después, la segunda pregunta es, ¿qué nos puede preparar para la muerte? ¿No? Y una razón por la que la tradición budista, como punto de partida, plantea o exalta la importancia de prepararnos para la muerte, es por su inminencia y su inevitabilidad, ¿no? O sea, lo primero es, ¿por qué te tienes que preparar para la muerte? Porque viene, ¿sí? Y viene, eso quiere decir, no es probable, viene, ¿no? ¿Y cuándo es que se haga presente en nuestras vidas? Nadie sabe, ¿verdad? Ese es uno de los elementos, una variable de incertidumbre que naturalmente permea nuestra experiencia de vida. Nadie sabe cuánto tiempo va a estar en el mundo. Y cuando digo nadie sabe, quiero decir que quizá, por lo menos así para algunos, este podría ser el último momento de nuestras vidas, ¿verdad? Y si ese es el caso, pues naturalmente nos tendría que obligar a reflexionar acerca de lo que debiese de ser en ese contexto importante y prioritario, ¿sí? Bien, y el último elemento de este análisis es la exploración a través de la fuerza de la imaginación de todo aquello en donde nosotros hemos invertido nuestra energía y atención, y son tantas variables, ¿no? ¿Qué nos puede acompañar en la transición del morir? ¿Sí? Muy comúnmente lo que concluiremos, pero es importante que emprendamos ese ejercicio individualmente,
que no pensemos que por su aparente sencillez es algo que podemos obviar, es algo que tenemos que emprender, ¿no? Y examinar todo aquello en lo que depositamos nuestra atención y energía en vida y explorar si te lo puedes llevar, ¿sí? Y si no te lo puedes llevar, lo cual es lo más probable y certero, esto te debe conducir a entender que no es tan importante como comúnmente lo has concebido o interpretado, ¿no? ¿Qué te puedes llevar? Bueno, nada de aquello en lo que has invertido en buena medida tu energía vital. ¿En qué has invertido tu energía vital? En los 8 intereses mundanos, ¿no? El dinero, los recursos materiales, la abundancia económica, toda variedad de estímulos sensoriales, el nombre, la fama, el reconocimiento, el poder, ¿verdad? La fama, ¿sí? La influencia, nada de eso, nada, te lo puedes llevar, ¿sí? No solo no te lo puedes llevar, sino puede operar como un obstáculo durante la transición de la muerte, porque con todo ello comúnmente nos hemos identificado, y al identificarnos con todo ello, naturalmente, ¿qué tipo de relación establecemos con esas variables? Una de extremo acentuado aferramiento y apego. Y ese aferramiento y apego, así esas condiciones propias del mundo, pues operan como un obstáculo muy importante para la transición de la muerte. Porque precisamente en esa transición, ¿qué es para nosotros de extrema importancia? Sino el desarrollo y cultivo, no del apego, sino del desapego. Y si hay algo que a la vida nosotros, creo yo, venimos a aprender, es el desapego. ¿Sí? Esa es la gran lección de la vida. Acuérdense que el Buda decía que los seres sensibles como nosotros, las criaturas sensibles, sufrimos primariamente por 2 criterios, 2 condiciones. Sufrimos, 1, porque nos identificamos con aquello que no somos. Y 2, sufrimos porque pretendemos hacer propio lo que no nos pertenece. ¿Se acuerdan? Y cuando les he extendido este cuestionamiento y les pregunto, ¿no? ¿Con qué te identificas? Pues con lo que se deje, con todo, ¿sí? ¿Y qué pretendes y concibes te pertenece? Pues toda una variedad y colección de cosas que en realidad, al sujetarlas a la investigación crítica, puedes develar y descubrir, nunca te pertenecieron, no te pueden pertenecer, ¿verdad? Y no te pertenecerán en el futuro. Ahora, eso no quiere decir que todas esas variables no sean unas que atiendas o que administres, pero que no lo hagas con la noción, aunque sea inconsciente, de que son elementos que realmente te pueden acompañar durante la transición del morir, ¿sí? Y porque no son elementos que te pueden acompañar durante esa transición, no son tan consecuentes y relevantes como comúnmente les concebimos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sí te puede acompañar durante la transición del morir? Bueno, la tradición budista dice 2 cosas, ¿no? Por un lado, la eterna continuidad de la mente y conciencia, que representa nuestra genuina, profunda, honda naturaleza, ¿verdad? Y 2, el karma. Esto es las impresiones, hábitos y tendencias que hemos cultivado y fortalecido a lo largo del tiempo sin principio. Entonces, si lo que te acompaña durante la transición del morir es el karma, y esos hábitos y tendencias son de muchos tipos, algunos propician el dolor, la aflictividad, otros propician un bienestar disminuido o temporal y así, pues la idea es que identifiquemos esas impresiones, hábitos y tendencias, podamos nosotros reconocer los que son virtuosos y positivos y reforzarlos, porque están naturalmente vinculados al bienestar y la felicidad, y identificar aquellos que no son virtuosos, que son negativos. Lo podemos hacer, por ejemplo, empleando como referente dentro del contexto del entrenamiento en la moralidad y las 10 acciones no virtuosas, pues precisamente las de mente, palabra y cuerpo, que no son detrimentales, y tratar de debilitarlas, tratar de suspenderlas, y eventualmente a través del proceso de la purificación, tratar del todo erradicarlas de la estructura de nuestra mente y corazón. Y recuerden que
Ese logro, la trascendencia, la purificación del velo de las aflicciones mentales y emocionales, es en buena medida el ingrediente indispensable para podernos liberar del samsara, de la existencia cíclica. Así que empezamos por preguntarnos qué es realmente importante y prioritario en nuestras vidas y utilizamos ese criterio. ¿Qué me puede aportar bienestar genuino, duradero, verdad? Al mismo tiempo analizar el impostor de ese bienestar, que es el placer hedónico, y que una y otra vez hemos insistido y señalado, tiene una limitante estructural fundacional, es temporal y relativo. ¿Y por qué es temporal y relativo? Por lo que concierne al reclamo del bienestar y la felicidad genuina, es inconsecuente. ¿Qué nos puede preparar para la muerte? Porque es cercana e inminente y es una condición a la que nadie puede escapar, ¿verdad? Y que puede acompañarme durante esa y compleja, difícil transición, siendo el señalamiento del Buda Dharma tan solo la continuidad de la mente y con ella sus hábitos y tendencias inerciales, positivos, neutros y negativos. En consecuencia, ¿verdad? Preguntarnos de qué acciones pueden enorgullecerme en mi vida, ¿sí? Y desde la perspectiva budista, ¿cuál piensan a su vez es el criterio para responder ese cuestionamiento? ¿De qué me puedo enorgullecer en mi vida? ¿Qué es un objeto de verdadero orgullo en la vida? ¿Qué piensan? ¿Cumple o satisface ese criterio? ¿Qué es digno objeto de orgullo? Pues en buena medida las acciones altruistas, lo que hemos hecho por otros, ¿sí? El amor y la bondad, la compasión que hemos proyectado sobre los que nos rodean, ¿sí? Eso es central en este contexto, ¿ok? Eso me aporta un sentido de celebración y orgullo, ¿sí? Cuánto he progresado en el adiestramiento mental, qué tan cerca me encuentro de la trascendencia del velo de las aflicciones mentales y emocionales. Eso es también objeto de verdadero orgullo, ¿sí? Y también entender que muchas de las cosas que nosotros contemplamos como un causal de orgullo, orgullo en el buen sentido de la palabra, celebración, ¿verdad?, etcétera, muchas de las cosas que nosotros contemplamos con orgullo, pues no son realmente importantes en la vida. Son bastante inconsecuentes, ¿no? ¿De qué te arrepientes simultáneamente? El hacer como un breve recuento de los patrones y tendencias negativas que hasta la fecha has reforzado y que muy probablemente se extiendan a la transición de tu muerte. Bueno, entre todas estas, ¿de cuáles te arrepientes? ¿Sí? Y si las mismas todavía no han florecido, pues siempre existe la posibilidad de afectar a las mismas, de disminuir su intensidad, de inhibirlas temporalmente. Y recuerden, desde la óptica y perspectiva del Buda Dharma, siempre existe la posibilidad de trascenderlas. Y desde esa perspectiva el cuestionarnos, en consecuencia de esto, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Y qué es lo que quiero evitar de este momento hasta el momento en donde en efecto me tope con la transición del morir? ¿Sí? ¿Y cómo puedo prepararme para la misma? ¿Sí? Sentir entonces la importancia de realmente imprimir en nuestras vidas una dimensión y sentido de genuino significado, ¿sí? Y qué compromisos se requiere nosotros hoy abracemos para lograr ese objetivo. Esa es esta meditación, la de imaginar tu muerte, ¿sí? Ahora, el chiste también de esta meditación es ilustrarla a través de tendencias vitales, ¿no? Les doy un ejemplo, ¿sí? En la primera parte, cuando decimos imaginar las circunstancias de tu muerte, visualizar el sitio en el que podrías, gracias, toparte con el morir, las reacciones de amigos y familiares, qué se siente el morir, qué atraviesa por tu mente. Óptimamente, cuando te haces ese cuestionamiento, lo debes de enraizar
en la estructura mental y tendencias que hoy te caracterizan, ¿no? Porque muy probablemente son las que se potencialicen con el paso y la transición del tiempo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dada la condición familiar con la que cuento hoy, tomo esta, la extiendo al futuro y cómo es que esta se va a expresar durante la transición de mi muerte, ¿sí? Porque lo que es fantasioso es pensar que has edificado y construido, te has inmiscuido en una condición familiar determinada y esta va a cambiar radicalmente en calidad, ¿verdad? Y en funcionalidad por obra y magia del santo Buda de Atocha en la transición del morir. Eso es, gracias, en realidad pensamiento mágico, ¿no? O por ejemplo, ¿no? El que te has dado a todo tipo de hábitos y tendencias negativos en tu vida, que te hace pensar que en el momento de la transición del morir, todos esos patrones y estructuras cognitivas y emocionales van a desaparecer a manera ipso facta. Eso no es racional, no es lógico. Todo lo contrario, si tú no purificas esas impresiones y tendencias y no lo haces mientras las circunstancias son propicias para esa labor, cuando todavía tienes lucidez y fortaleza física y mental y emocional, ¿verdad? Ten certeza de que esos hábitos y tendencias no solo se van a presentar en la transición del morir, sino se van a exaltar y magnificar, ¿sí? No desaparecen solos, ¿no? Y también el pensar que nunca te has preparado para la muerte, no siquiera contemplado la misma, y que en el momento del morir vas a abordar la muerte con estabilidad, tranquilidad e integridad, pues es muy poco probable. Más bien lo que es posible, dada la condición en la que hoy te encuentras, es que cuando llegue ese momento, porque no te preparaste para el mismo, ni cognitiva ni moralmente, ni contemplativamente, ni emocionalmente, cuando esa condición se dé, pues tú la abordes con temor, miedo y aferramiento. Y eso es una causa de influencia muy negativa para la continuidad de la conciencia y el renacimiento y las condiciones que se manifiesten en una futura vida. Por esa razón es tan importante el cuestionarte todas estas cosas. Y si ves una tendencia, dada la tendencia de mi núcleo familiar, qué es lo que puede pasar en la transición del morir y así, ¿verdad? Pues aprovechar mientras todavía tienes vida y tienes claridad mental a atacar esas condiciones y transformarlas. ¿Me doy a entender? Por ejemplo, si a este momento me doy cuenta que no tengo amistades, ¿qué te hace pensar que en la transición del morir tu funeral va a estar lleno de gente cercana, amistosa y amorosa contigo? Pues es otro elemento irracional. Si sigues tu tendencia de vida ahora, pues lo más probable es que esta domine lo que pase en la transición del morir. Ya sea positivo o negativo, ¿verdad? Y si es positivo hay que reforzar y celebrarlo, y si es negativo hay que trabajarlo, purificarlo y eliminarlo, ¿sí? Después, ¿qué atraviesa en tu mente, no? Pues también la idea es que no abordes ese tema de forma fantasiosa, ¿no? O que te digas a ti mismo, no, en el momento de la muerte va a hacerse presente la triple joya, ¿verdad? Voy a atender la figura de mi mentor espiritual y voy a llevar a cabo, por ejemplo, la práctica del morir consciente. Pues mira, si eso no es algo con lo que realmente te has familiarizado, eso no va a suceder, ¿verdad? Más bien y lo más probable es que cuando llegue ese momento, te ocupen tus hábitos y tendencias más poderosos actuales, ¿sí? Entonces de nuevo hay que reconocer cuáles son y con base en eso decir, bueno, eso es lo que puede pasar, pero ahora que todavía tengo tiempo y oportunidad, pues me voy a abocar a transformar esas condiciones. ¿Se entiende eso? Con base en toda esta contemplación, ¿qué quiero hacer y qué quiero evitar en mi vida? ¿Sí? De este momento en adelante hasta que llegue la transición del morir. Y en ese contexto, ¿cómo me puedo preparar para abordarla de la mejor manera posible? Y de nuevo, ¿cuál es la preparación más eficaz y poderosa para la muerte? El cultivo y fortalecimiento ¿de qué? ¿De qué? ¿Cuál es, decía hace unos minutos, ¿verdad? El obstáculo más importante para el bien morir.
¿Cuál es? El apego. Por lo tanto, ¿cuál es la herramienta más eficaz para abordar exitosamente la muerte? El desapego. ¿Sí? Entonces hay algo que tenemos que cultivar de este momento hasta que llegue la transición del morir, es el desapego. ¿Sí? Ahora, ¿el desapego en qué se basa para poderse implementar y cultivar sana y constructivamente? El desapego se basa en el reconocimiento de una marca de la existencia. ¿Cuál? La impermanencia. Porque todo cambia y se transforma, porque nada y nadie duran para siempre. ¿Con qué realidad tengo que familiarizar y sincronizar a mi mente y cuerpo? Con la de la impermanencia. Debo de tener en todo momento de mi vida presente la naturaleza inestable, cambiante y mutativa de todo lo que me rodea, de todas las apariencias externas e internas. Y porque todo se encuentra en un proceso constante de flujo, transformación y movimiento, y porque nada y nadie duran para siempre, desde este momento tengo que empezar a entrenarme a algo muy importante, vinculado al reclamo del bienestar genuino, pero también al bien morir, que es el no generar un sentido de pertenencia hacia nada y nadie, porque nada nos pertenece. Todo nos está rentado por un ratito. No solo tu familia o tus condiciones físicas, sino inclusive tu cuerpo, ¿no? Está prestado por un ratito. Así que insisto, en ese contexto, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres dejar de hacer? ¿Verdad? ¿Cómo te puedes preparar para la muerte? Y aprovechar lo que resta de tu vida para hacerlo. Y hacerlo con disciplina y con fortaleza y con entusiasmo. Y sentir esa prioridad en tu vida desde este momento en adelante. Esa es la meditación de imaginar tu muerte. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Qué les parece si la ensayamos? ¿Sí? Contemplativamente. Hagámoslo. Bueno, pero primero, ¿entendieron lo que les dije? ¿Queda claro cómo se hace esta práctica? Porque si no estableces estas asociaciones, entonces la práctica se debilita enormemente y no nos va a ofrecer una posibilidad de transformación. Tienes que ilustrarla con las tendencias que se derivan y puedes imaginar se derivan de tu condición de vida presente. ¿Sí? Por ejemplo, si en este momento soy una persona bipolar, eso es una tendencia que si no ataco, se va a poner peor a medida en que crezca. Si soy una persona tremendamente insegura, eso se va a multiplicar a futuro si no lo purifico ahora, ¿no? Si soy una persona violenta, pues eso se va a multiplicar en el futuro. Esa es la tendencia a reconocer, ¿no? Y con base en ella imaginar, si esa tendencia continúa, ¿cuál será la condición probable con la que me enfrente a la transición del morir? E imaginarla. Eso es bien poderoso porque cuando la imaginas y no te agrada lo que imaginas, ¿qué genera? Renuncia. ¿Y qué posición ocupa la renuncia en el camino? ¿Qué tan importante es la renuncia para el camino? Bueno, es el primer aspecto del mismo. Sin renuncia no hay viaje. Porque para que tú puedas insertarte en una aventura y proceso confiable de desarrollo evolutivo, tienes que generar aversión a todo el entorno aflictivo con el que convives, externo o interno. Si no hay ese hastío y renuncia, no se activa la fortaleza que se requiere para el cambio. ¿Sí? ¿Se entendió todo eso? Bien. Entonces, vamos a abordarlo, pero contemplativamente. ¿Ok? Todo esto lo tienen, bueno, por si no lo han consultado, en la guía de meditación de las etapas del camino al despertar, la guía del AMRIM, que está en la página de recursos de Casa Tibet, en el capítulo así intitulado LAM RIM. Entonces lo único que tienen que hacer es bajar esa guía de meditación para poder seguir todos estos tópicos de análisis introspectivo que estamos presentando. Bueno, nos ponemos derechitos de nueva vez,
con nuestra espalda erguida y nuestra cabeza en equilibrio o balance. Comencemos por equilibrar la mente y la atención. Para ello atendamos el flujo y proceso natural de la respiración. Cualquier idea, sensación o estímulo que en nosotros surja, la observamos y liberamos. Consciente y lúcidamente intentamos dejarla pasar sin elaborar sobre de la misma. Y con suavidad y naturalidad volvamos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Simultáneamente atendamos a la esfera de las sensaciones táctiles, en especial aquellas naturalmente asociadas a la respiración, comenzando por la relajación. Para ello, introspectivamente recorramos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y ahí donde hallemos e identifiquemos cualquier elemento, cualquier variable de tensión o ansiedad, relajémosla. Para ello, y si se nos facilita como un medio hábil a inhalar, imaginemos, en nosotros penetra luz y claridad. Concibamos cómo la misma se vierte sobre de esos puntos de tensión y ansiedad. Al hacerlo, los ilumina, los distiende y relaja. Y al exhalar, imaginemos esa tensión nos abandona, como vapor de agua que espontánea y naturalmente se diluye o desvanece en el vacío. Recuerden mantener a su recolección o presencia mental asida al objeto de concentración, el respirar, mientras cultivamos y fortalecemos una actitud de atención introspectiva, dirigida hacia la emergencia de los diferentes obstáculos que dificultan a la práctica, sobre los que aplicamos sus respectivos antídotos. De experimentar excitación nos concentramos en la exhalación y de ser presas de la lasitud, la inhalación. Fortalezcamos la estabilidad. Recordemos esa instrucción, ese estado y condición mental, imbuido de la continua presencia de la atención.
Para ello observemos el ingreso y salida del aliento por la punta de las narices, la expansión y contracción del diafragma y del abdomen, la cercana relación presente entre ese movimiento y el de la respiración. El inhalar observemos si el ciclo es largo, si es corto, si es profundo, superficial, haciendo lo mismo con la exhalación mientras simultáneamente atendemos la mera sensación de contacto de nuestro cuerpo con su asiento. De experimentar excitación nos concentramos en la exhalación y de ser presas de la lasitud, la inhalación. Finalmente acentuemos a la viveza alerta y claridad de la atención. Para ello observemos el ingreso y salida del aliento por la punta de las narices, el labio superior, la natural sensación de contraste en la temperatura del aliento al entrar y escapar por las fosas nasales. Y si se nos facilita como un medio hábil, la presencia de una pequeña esfera luminosa o ticle en el medio del entrecejo, en la que suavemente focalizamos la atención. Y una vez más, de experimentar excitación nos concentramos en la exhalación y de vernos expuestos a la lasitud, la inhalación. Y ahora transitemos a la meditación de imaginar la muerte. Acorde a la instrucción que les he compartido y empleando esa maravillosa facultad de la conciencia humana que es la de la imaginación, imaginemos lo que podemos concebir como las probables circunstancias de nuestra muerte. Imaginen el sitio en el que nos encontraríamos al morir. Las reacciones de amigos y familiares, las sensaciones por las que nosotros en esa transición transitaríamos, lo que atraviesa por nuestras mentes, los sentimientos con los que abordamos esa transición. Y háganlo con base en las tendencias que hemos fortalecido en el presente.
Así imaginemos esa condición por un momento. Con base en esto que imaginamos y reconociendo el hecho de que algún día tendremos que enfrentar la transición del morir, que es realmente o debiese de ser prioritario en nuestras vidas. Y recordemos ello, debe de cumplir y satisfacer el triple criterio, que nos puede aportar bienestar genuino, al que debemos de distinguir de su impostor, el mero placer hedónico, el sensorialmente condicionado. ¿Qué es lo que me puede preparar para la muerte? ¿Por qué es cercana e inminente? ¿Qué puedo llevar conmigo durante esa compleja y difícil transición? Con ello como referente, exploremos de qué acciones podemos sentirnos del todo orgullosos en esta vida y cuáles son aquellas de las que nos arrepentimos. Con base en esto, ¿qué te gustaría hacer ahora en tu vida para evitar las consecuencias negativas de lo que has imaginado? ¿Cómo puedes prepararte para el morir? Intentemos interiorizar la importancia de conferirle sentido y propósito a nuestras vidas. Y tratemos de arribar a conclusiones y compromisos específicos acerca de lo que deseas hacer o evitar de este momento en adelante y hasta toparte con la transición del morir.
Y así culminemos dedicando el mérito. Sunam di tamche sepani, tobne nyepe janam panine, Yeganachi bala trupayi, sipe tsole joa joa shu. Que por este mérito, luego de alcanzar la omnisciencia y derrotar al enemigo, las negatividades, podamos liberar a todos los seres del océano de la existencia agitado por las olas tormentosas del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. Chanchub sencho rinpoche, Makye panam kye chuchi, kye panyam par me paryam, kongne kongdu pewasho. Que la apreciada bodhicitta surja allí donde no lo ha hecho y donde ya haya surgido, que no se deteriore, sino que crezca cada vez más. Este podcast fue presentado por Casa Tíbet México. No te pierdas nuestro siguiente programa, Lungta, el caballo de viento del Lama Tony.